Apreciados hermanos, me alegra mucho de verlos en este día. Estaba un poco dudoso, temeroso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría llamar? Porque volvieron otra vez a alborotarse en las noticias de que esto del coronavirus, el COVID, va a tener más fuerza, más poder. Entonces yo dije, ¿qué tal que los hermanos crean que es verdad? Que va a tener más fuerza la maldad que el bien. Y entonces tenemos que seguir luchando nosotros con fuerza, con poder, con fe. Y yo dije, ¿qué tal que no vengan los hermanos? Pero mire cómo está el templo hermoso, bello. Ustedes que son valientes y que no dudan de que Dios es poderoso. Y que todo va a estar bien. Y que nosotros vamos a hacer una obra grande en este momento de crisis, para la gloria y honra del santo nombre de Jesús. Amén. Así es que yo sigo confiando en que ustedes no se dejen perturbar por las noticias. Especialmente yo le tengo una duda, y lo digo públicamente, cuando los gobernantes se apoderan de la orientación y guía del bien de nosotros. ¡Ay! Ahí mi corazón empieza a temblar, porque los gobernantes sabemos por qué no se interesan por otras cosas tan necesarias, como la familia, como el aborto, como la desintegración humana, como el cáncer, como otras epidemias. ¿Por qué no les interesa eso? Pero ahora vieron el punto clave para ellos alzar su bandera de poder, de tener y de dominar más a la humanidad. Y ahí nos tienen achicopalados, sobre todo en otros países. Nosotros aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, no. Pero del Río Bravo para abajo, claro que sí, y en otras partes. Entonces, yo los invito para que leamos y nos afirmemos en la palabra de Dios y creamos más en lo que dice Dios que en lo que dicen los seres humanos. Nosotros debemos que obedecer es a Dios, no al hombre. El hombre es engañador, el espíritu del hombre es engañador, sobre todo del que tiene el poder. Y el poder político, económico, social, religioso, esos son los peores enemigos de la humanidad. ¿Quién es el enemigo de la humanidad? El que no respeta la vida del otro. Ese es enemigo de la vida de la humanidad. Y entonces tenemos muchos problemas en ese sentido. Muy bien. Por ese lado estoy ya muy animoso al verlos a ustedes, valientes, gozosos. Me alegra mucho de ver a las personas nuevas. Por ejemplo, Roberto, me alegra mucho verlo. Bienvenido. Qué bueno que esté con nosotros. Ya los otros somos de casa, no sé... Todos estamos bien, ¿verdad? Brenda está detrás, Brenda. Yuri, ay, no, es que con esto pues no, es Yuri, bienvenida Yuri. No, está bien Yuri, ya la vi. Bienvenida, Yuri con sus niñas, con su familia, y al lado de Roberto está Cristal, sí, la esposa de César. Muy bien, Cristal, bienvenida, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. Todo el resto yo creo que todos estamos aquí. Voy a predicar algo bien hermoso, hermanos, y algo que los va a motivar a ustedes y que los va a despertar de ciertas dudas y costumbres que se nos van metiendo en esta vida. Porque algo que se vuelve común entre la gente ya nos parece normal, y lo normal se vuelve norma. Y creemos que esa norma es divina. Y mentira, es simplemente una moda en el cual se aprovechan muchas personas. De ese tema les voy a predicar. Es que despertemos y nos demos cuenta que una cosa es ser cristianos y pertenecer a la iglesia, y otra cosa es no ser cristianos y pertenecer a la sociedad común. Hay una gran diferencia, hermanos. La iglesia es un signo visible de salvación. Dice Pablo muchas veces, lo dice, somos embajadores de Cristo. O sea que somos representantes de Dios en la tierra. Y yo me pregunto, una persona que no cree en Dios o que no acepte a Jesucristo, ¿es representante de Dios en la tierra? ¿Es embajador? No puede ser. Entonces, sí hay mucha diferencia. De esa diferencia les voy a hablar, hermanos. Que una cosa es ser cristiano, pertenecer a la iglesia de Cristo
y ser salvos, y otra cosa es no serlo. Sin embargo, nosotros vivimos rodeados pues de gente que no es cristiana. El jefe no es cristiano, el compañero de trabajo no es cristiano, a veces el esposo o la esposa no es cristiana. Y el que vende no es cristiano. Los que crean las asociaciones ONG, organizaciones no gubernamentales, no son cristianos. Los gobernantes no son cristianos. Y sin embargo, uno vive con ellos y convive con ellos. Entonces, aquí la clave no es salirnos del mundo, sino que nos dé discernimiento de espíritu y tengamos la identidad nuestra y sepamos que nosotros como cristianos somos valiosísimos en el mundo. Eso es como cuando en un jardín hay y florece una de las planticas. Esa plantica y se identifica, la ven de lejos, las flores hermosas, bellas, y puede ser que los otros no, pero sí ve que impresiona y causa identidad. Y por eso a los primeros cristianos le decían, miren cómo se aman. Y querían juntarse con ellos, aunque no podían. De ese tema es el que les voy a hablar. ¿Cómo he titulado el tema? Los frutos del discipulado. Porque el domingo pasado, porque estamos leyendo Mateo 10, en el capítulo 10 es sobre el discipulado, sobre el apostolado. Son los discursos de Jesús. El primer discurso es en el capítulo 5 de Mateo, que nos habla es cómo debe ser un discípulo de Jesús, el sermón de la montaña. Y en el capítulo 10, cómo deben ser los que Jesús envió, cómo debe ser el apostolado. Apóstol es el que es enviado por alguien, apóstol. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro apostolado? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en el mundo? De eso le quiero hablar. Entonces, ¿cuáles son los frutos del discipulado? Los frutos del discipulado son las recompensas que nosotros recibimos de parte de Dios. ¿Cuáles son los frutos de un cristiano? Las recompensas que va a recibir de Dios. Entonces uno dice, no, los frutos míos es que he hecho una iglesia muy grande. Gloria a Dios. Mire, ya tengo 1000 personas, empecé con una familia y mire ahora la cantidad de familia que tengo. Gloria a Dios. Es ese servicio maravilloso que el Señor me ha usado. Sí, pero el Señor puede que llegue allá, cuando llegues allá dice, no te conozco. Señor, pero si en tu nombre prediqué, en tu nombre hice milagros, no te conozco. Entonces, ¿qué me faltó, Señor? Me faltó que recibieras mi recompensa. O sea, esa es la recompensa, ¿ve? ¿Cuáles son los frutos de un cristiano? Las recompensas de Dios. De eso vamos a hablar. Entonces vamos a retomar otra vez a Mateo en el capítulo 10, versículo 40 al 42. Son 3 versículos sencillísimos, pero muy difíciles de entender con claridad. Porque a veces los confundimos y no sabemos en el fondo qué es lo que hay allí. Y miren, tan sencillo que usted dice, pues yo ya lo sabía. Pero tal vez, dice uno, no, esto me sirvió para despertar. Entonces lo siguiente dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Qué quiere decir? Que al que recibe a un cristiano, estamos hablando del cristiano, del que recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, y es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, el que recibe a un cristiano, póngale cuidado, lo puede recibir un mundano, una persona que no es cristiana. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Por eso somos embajadores de Cristo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que hay una cadena. Dios, Cristo y nosotros. No dice el que recibe a aquel que no es cristiano, que no pertenece a mí, también a mí me recibe. No. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. A vosotros, o sea, a los cristianos. Está hablando a los discípulos con una categoría mayor. O sea, todos somos discípulos, pero hay unos que son enviados por Dios a este mundo a ejercer un ministerio. Eso se llaman apóstoles, apostolado.
¿Ve? Por eso el capítulo 10 de Mateo es muy importante. El capítulo 5, gloria a Dios. Vamos a leer el primer sermón de Jesús, se lo dice a todos. Pero ya en el capítulo 10 se lo está diciendo específicamente a unos más. Y ya en el capítulo 13 de Mateo ya hay una revelación. Pero eso lo dejamos para después. Entonces, el que a mí me recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es decir, algo viene de recompensa ahí. Porque vamos a hablar de las recompensas. Versículo 41. El que recibe a un profeta, ¿ve? O sea, se le da identidad. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Es decir, el que recibe a un cristiano, recompensa de cristiano recibirá. Mire qué valiosos somos nosotros. Que si llegamos a una casa donde hay personas que no creen en Dios, pero ellos nos reciben a nosotros, nosotros inmediatamente somos de bendición para esa gente. Por eso es valioso ser cristiano. Y yo lo comparo con un billete de 100. Supongamos que tú seas un billete de $100. Donde llegue un billete de 100, hermanos, todo el mundo se alegra, ¿o no? No es lo mismo que te den a ti un billete de $1, a que te den un billete de 100 que llegue a tus manos. O sea, es más valioso. ¿Ve? Pues un cristiano es un ser valioso, que cuando llega a esa empresa, ese cristiano es un valioso para esa empresa. Cuando ese cristiano llega a esa familia, porque a veces por ahí hemos escuchado de novios que pues, recuerdan, dicen, yo cuando llegué a la familia de mi esposa todos me rechazaron, no me aceptaron porque andaba de tal manera vestido, porque era de tal color o porque... Pero después vieron mi corazón y yo fui el mejor de mi suegro, de todos los yernos, y así. ¿Ve? Pero qué bueno que cuando uno llegue a ese hogar, sea de bendición para ese hogar. Cuando uno llegue a la iglesia, sea de bendición para este cuerpo de Cristo. ¿Ve? Los que van llegando, los nuevos, ay, es una bendición porque son valiosos. Recibe, si es profeta, si se le da algo a un profeta, ya es dar, no es recibir, sino estamos hablando del recibe todavía. Recibirá de profeta, pero ya viene el dar. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo. ¿Qué es justo? Recuerde que cuando uno recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, se justifica con Dios. Quiere decir que se alinea, se ajusta a las cosas divinas de Dios. Gracia justificadora, cuando recibe uno a Cristo. Y luego empieza la gracia santificadora, que es el camino que uno sigue. Entonces, el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y el 42, Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé, mire que ya no es recibir, sino ya es dar. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gloria a Dios. Esto es impresionante, hermanos. Que tú, cuando llegues al mundo, llegues a esa empresa o a ese lugar que no conocen a Dios, porque te reciben a ti, esas personas recibirán bendición, recibirán una tremenda recompensa. Y ya vamos a ver cuáles son las recompensas. Ahora, ¿qué nos pasa a los cristianos? ¿Qué nos pasa a los cristianos? Cuando damos, no, yo ¿por qué le tengo que dar a la iglesia? Yo le doy al Club de Leones. Y lo he escuchado a los cristianos. No, el pastor $1. ¿Para qué? Está muy gordo, tiene mucho dinero. ¿Para qué? Al pastor $1. Pero al Club de Leones, que si hace una buena obra, a eso sí les doy. A San Jude, que ayuda a los de cáncer, a los niños de cáncer. ¿Cómo no se va a conmover uno, hermanos, viendo a esos niñitos? Mi nombre es Julano.
tengo 4 años, tengo cáncer. Y dice el cristiano, ya sé, le estoy dando $20 a la iglesia, ahora se los voy a quitar a la iglesia porque la iglesia tiene mucho. Y entonces se lo voy a dar a San Jude. Y no sigo nombrando ONGs que son las más ricas en este momento. Yo conocí ONGs en donde los ejecutivos, cuando teníamos sueldo, que lo conocí como en el 2008, 2010, antes del 2008 fue en otra parte, ONGs que los ejecutivos, cuando nosotros ganábamos, no normal, $20,000 al año, ellos ganaban $200,000 al año, de esas instituciones ONGs, o la Cruz Roja, o la Casa de la Cultura de los lugares. Yo conozco a la gente que dice que mejor se le dan el dinero a una organización no gubernamental que a la iglesia. Entonces, no es lo mismo, hermanos. Aquí lo está diciendo. Que el que da a la iglesia, el que le da a una persona porque es discípulo, porque está haciendo la obra de Cristo, dice aquí que recompensa recibirá, que no perderá la recompensa. Entonces, cuando tú no estás ayudando al ministerio de la iglesia con tu tiempo, con tus oraciones y con tus recursos, estás fallando tú como cristiano. Porque tú dices, no, yo mejor, en vez, es que los conozco, hermano, es que por todos lados tenemos esta gente. Dice, ¿usted cree que yo le voy a dar al pastor? ¿Usted cree que yo le voy a dar a la iglesia este mercado? No, se lo come el pastor, que come. Y eso sí es el Enneagrama, el número 7, como yo que soy el número 7, somos golosos, o sea, de gula, comemos demasiado. Entonces, claro, pues dice, ¿usted cree que se lo va a llevar a...? No, yo mejor se lo llevo a Julano de tal, que allá sí reparten bien las cosas. Hermanos, estamos volviendo esto como si fuera natural del mundo. No. Mire que dice aquí, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, fríamente, por ser discípulo, por pertenecer a la iglesia, no perderá la recompensa. Si ese mundano que está allá, que no conoce a Cristo, pero que como tiene buen corazón, ve que tú eres una buena persona y te recibe a ti y te ayuda, si esa persona que no conoce a Dios y que no es parte de la iglesia, si recibe la recompensa, ¿cuánto no la recibirás tú siendo cristiano y siendo parte de la iglesia? Pero no. Nosotros somos mezquinos en eso. Y ese es el llamado que les quiero hacer en el día de hoy. No ustedes, o sea, yo es porque ustedes me inspiran. Pero no ustedes, sino a los que están aquí viéndome en la televisión y a los que van a ver el video. Sí, porque ustedes ya son fieles, leales. Por eso están aquí. Pero hermanos, en la iglesia, por eso las iglesias decrecen y las organizaciones del mundo crecen. ¿O ustedes creen por qué un deportista de soccer, fútbol americano, de basquetbolista gana millones y millones de dólares? Pues porque ustedes, los pobres, los cristianos, le dan el dinero a esa gente. Claro. Le dan el dinero comprándole todos los souvenirs que tienen, las camisetas y todo eso, y balones y todo lo que ellos, las calcomanías y todo. Pero también yendo al estadio. Yo del coronavirus tengo alguna satisfacción. Una es que ya, gracias a Dios, ya no voy a tener gripa de aquí en adelante. Porque como todos tienen tapabocas, nadie me estornuda como me estornudaban aquí por un lado, por el otro, y gracias a Dios. Pero también bendiciones como otras cosas que van a cambiar. En eso le doy gracias a Dios que permitió esto, porque es que, hermano, estábamos en una locura impresionante. Ya no sabíamos, teníamos los recursos, las bendiciones de Dios, y ya no nos importaba a quién dárselas.
Y aquí nos queda claro, hermanos, nuestros recursos tienen que ser para quienes estén trabajando en la obra de Dios. Si es un profeta, démosle a ese profeta. Si es un justo, démosle a ese justo. Si es un discípulo de Jesús, démosle a ese discípulo de Jesús. O sea que trabajemos para la obra de Dios. No es lo mismo yo darle una ofrenda a una organización no cristiana que darle la ofrenda a una organización cristiana, porque ahí viene la recompensa. Una recompensa divina. ¿Y cuáles son esas recompensas? Vamos a avanzar un poco más. Entonces, ya me salgo de la pelea y del rollo que tenía aquí, de que den, ¿a quién le deben dar? Yo creo que eso quedó claro. Cuando ustedes háganlo intencionalmente, si van a dar intencionalmente, díganlo, voy a dar a la iglesia porque no me quiero perder la recompensa. Y cuando ustedes vayan a recibir, recíbanlo porque seas cristiano, porque seas un discípulo, profeta, un justo. Recíbanlo por eso. Yo lo recibo en el nombre de Jesús porque trabajo en la obra de Dios. Esa es la conclusión de esta parte. Ahora vamos a mirar las recompensas. En Proverbios 14:23, los que no sean tan navidosos para ir, no se preocupen que vamos a ir un poco rápido, pero después pueden mirarlo en el video de nuevo. Proverbios 14:23 dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Esas son las personas tóxicas que le viven prometiendo a uno muchas cosas, pero no cumple. Entonces, ahí queda. El esfuerzo. Para uno dice que todo esfuerzo tiene su recompensa. Por eso dice que el trabajo en la obra de Dios no es en vano. Entonces, estamos centrándonos nosotros. ¿Por qué vale la pena ser cristianos? Ser cristiano vale la pena porque cuando yo recibo algo, estoy bendiciendo a esa persona que me dio. Y cuando yo doy algo, sé que se lo voy a dar a los que trabajan en la obra de Dios, para no perder la recompensa. ¿Sí ven? Yo creo que no voy a repetir más porque vuelve y me llega la idea, sería que no entendieron. Y bueno, ya tengo que conformarme que Dios es el que va a hacer la obra. Muy bien. Entonces, las recompensas son el fruto de un actuar de nosotros. Y lo vemos en Romanos 2:6. En Romanos 2:6 dice, el cual pagará. Mire, hermanos, lo valioso que es dar. Y lo valioso que es recibir. Porque hay mucha gente que le da miedo recibir. Hay gente que no recibe nada. Y todo lo quieren pagar, pensando que están en el negocio humano, no, en el mundano. Estamos en el negocio de Dios. En el business de Dios, donde le gustaba estar Jesucristo. Entonces dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Le estoy hablando a los cristianos que ya saben que son salvos gratis. Feel free, gratis, por gracia de Dios. Ya somos por gratis que somos salvos, no por obras. Ahora estamos hablando de los frutos. Por eso digo yo, los frutos del discipulado son las recompensas que van a recibir. Entonces, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es esa recompensa? ¿Qué es ese pago? Porque tú eres cristiano, hermanos. Porque tú eres cristiano, porque perseveras en la iglesia, porque eres constante. ¿Qué recibirá? Dice, vida eterna. Dice, esa es la paga, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Cuando uno está en la iglesia es con el propósito, hermanos, con una intención de que voy a tener vida eterna. ¿Para qué estás tú en la iglesia? No, porque era que iba pasando y entonces un hermano dijo, hermano, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, dijo, pues vamos y me acompaña allí a cantar. ¿Y dónde se canta? Ahí cantan unos coritos bien bonitos, vamos y nos alegramos un poco el alma. No, tiene que haber una intencionalidad. Yo voy a la iglesia porque sé que yendo a la iglesia y perteneciendo al cuerpo de Cristo, trabajando en la obra de Dios, voy a tener vida eterna. Voy a tener honra y gloria. Pero ¿qué le pasa
a aquel que no lo hace, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué es contencioso? ¿Qué? Todo el tiempo sí, negativos, contradictorios, contencioso, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a lo que no es justo, a la injusticia. Obedecen es al mundo. Como el mundo dice esto, yo también lo hago. Por eso es que lo común se vuelve normal y lo normal se vuelve norma y ya pensamos que eso lo dijo Dios. Entonces, ¿por qué nosotros que somos cristianos? Porque tenemos la plena seguridad que como cristianos cambiamos de estilo, cambiamos de categoría. Ya somos diferentes. Tenemos vida eterna y aquí tenemos honra y honor y gloria. O sea, las personas nos respetan, nos valoran. Como yo decía del billete, no es lo mismo 1 que 100. El no cristiano vale 1, el cristiano vale 100. ¿Y quién quiere tener al de 100? Pues todos. Entonces te quieren tener a ti. Por eso es que muchos cristianos caen en las fauces del enemigo y se lo llevan porque es una persona muy valiosa. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa, ¿ve? Vuelve otra vez con la recompensa. Está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. O sea que cuando nosotros actuamos en la obra de Dios, vamos a tener recompensa. Otro pasaje, Efesios 6:8. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea esclavo. ¿Ve? Cuando uno trabaja en la obra de Dios, vamos a tener una recompensa maravillosa. Vida eterna, honra, honor, seguridad plena de que somos personas que alcanzamos otro nivel y otra categoría. Segundo, y aquí voy a reiterar lo que estaba diciendo antes. El segundo está en 1 Corintios 7:22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Y cuando uno lee este pasaje, que quiere decir que con Jesús uno cambia, el que es esclavo es libre, pero el que es libre se vuelve siervo de Dios, o sea, un servidor de Dios. Y cuando uno lo lee con Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibéis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serviréis. Yo me pregunto, hermanos, y esto le va para los colombianos que son los que saben más del tema, y yo lo digo porque soy de Colombia y se me vienen más ejemplos parecidos a esos. Cuando Pablo Escobar, ya lo conocen, criminal de criminales, estaba vivo, tenía un subalterno, un matón, un sicario, que se llamaba John Jairo Velázquez Vázquez, que lo reclutó desde muy niño. Y en muchos videos que John Jairo Velázquez Vázquez grabó en YouTube, para decir por qué lo enamoró, por qué lo atrajo la personalidad de Pablo Escobar, dice que porque él era muy bueno y los trataba a todos por igual y era muy generoso y sobre todo que no era autoritario como los otros narcotraficantes que se creían mucho. Decía, por ejemplo, yo llegué el primer día que yo lo vi a él y él me vio, estaba comiendo pollo. Y apenas me vio, dice, John o Julano, venga. Y agarró una presa de pollo y me la dio. Y eso sentí yo gran gozo y alegría. Dije yo, en este hombre voy a confiar toda mi vida. La pregunta es, Pablo Escobar y John Jairo Velázquez Vázquez, que hicieron un trato de amor atractivo, lo estaba haciendo como otra persona, cualquiera que sea,
que esté en un restaurante y llega alguien y dice, ¿me das de comer? ¿Me compartes conmigo esa hamburguesa? Y el hombre dice, yo tengo hambre. Yo necesito esta hamburguesa. Pero en el nombre de Jesús, porque soy cristiano, porque sé que voy a recibir una gran recompensa, voy a partir esta hamburguesa, la voy a compartir en el nombre de Jesús, y por ser cristiano, la voy a compartir con esta persona que está necesitada. ¿Ven alguna diferencia de ustedes? ¿Sí o no? ¿Ve que sí? Pablo Escobar lo hizo para atraer a los jóvenes y a los muchachos, para crear el emporio de maldad. Mire cómo es. Y en estos días yo creo que vamos a grabar, hermanas, los que graban el video todos los días, vamos a hablar de ese tema que es del engañador. ¿Cómo nos engaña el mundo, hermanos? ¿Cómo nos engañamos nosotros? Pensando que es lo mismo. Como aquel está dando pollo y este está dando pollo, pues es lo mismo. No es lo mismo. El uno es mundano y el otro es cristiano. Es diferente. Por eso lo uno se llama generosidad o caridad, o como lo queramos llamar. El otro lo dice filantropía. Es diferente. Porque lo hace por él. En cambio nosotros lo hacemos por Jesús. Cueste lo que nos cueste. Somos diferentes, somos distintos. Y eso es lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Ve? Miren la diferencia. Pero si aquel está trabajando fuerte y aquel también está trabajando fuerte, ¿los dos son iguales? No. Este es cristiano y está trabajando para el Señor. O sea, aunque esté en el mundo, aunque sea un banquero, aunque sea un comerciante, aunque sea un policía, aunque sea un ingeniero, un profesor, cualquiera de las profesiones que tengan, si la hace, si dice yo voy a trabajar en este banco, voy a trabajar en esta empresa en el nombre de Jesús, para la obra de Dios, porque yo sé que aquí me van a dar alimento para mis hijos y yo voy a trabajar con esmero, tú estás haciendo la obra allí para Dios. Es diferente a que diga el otro, no, pues yo también estoy aquí como mi hermana y mi hermano, como esas personas, estoy aquí, pero lo estoy haciendo para mi propia ganancia y peculio. ¿Ves que es diferente? Es muy distinto. Y los dos están haciendo el mismo trabajo. Luego el cristiano sí es diferente. El cristiano causa impresión, tanto en el cielo como en la tierra. Es diferente. Por eso ser cristiano es muy valioso donde estés. No es lo mismo, porque tú lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús, dice la palabra. Ahora, ya me salté, ¿dónde vas a recibir la recompensa? ¿Aquí o allá? En estos días he escuchado unos videos de unas personas que todavía tienen el temita, no sé por qué. Ya no estamos predicando eso, no sé si fue que en alguna época se predicó, que las recompensas eran solamente en el cielo. Pórtete bien aquí, mijito, y sufras, que luego vas a tener recompensa en el cielo. Puede ser que la iglesia en algún momento predicó eso, pero desde que yo soy humano como uso de conciencia, yo no he visto que en la iglesia, en ninguna iglesia cristiana, católica o tradicional, histórica o pentecostal se predique que las recompensas van a ser solamente en el cielo. No dice, y la palabra no lo dice así. Entonces, vamos por ejemplo a tomar a Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer e hijos o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ve que trabajar en la obra de Dios, las recompensas son para acá, en este tiempo. Y dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Ve? O sea que sí vale la pena trabajar en la obra de Dios. Vale la pena ser cristiano, pero como ser cristiano nosotros tenemos que sentirnos valiosos donde estemos.
Siempre se ha dicho por ahí que el billete de 100 es de 100 en donde esté, en las manos en quien esté. Así somos nosotros. Donde estemos valemos lo mismo. Y nos consideran importantes porque somos cristianos. Y esa respetabilidad, esa honra y ese honor no lo podemos perder. Porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando damos, damos en el nombre de Jesús. Cuando recibimos, lo recibo porque soy cristiano. Porque me he portado bien a la altura de Cristo. Y cuando yo vea a alguien que esté haciendo la misma obra, yo tengo que decir, él lo está haciendo. Y puede ser que esté dando más, como la viuda, que dio todo lo que tenía. Él lo puede estar haciendo y puede estar dando más que yo. Pero yo lo estoy dando todo lo que tengo para honrar a Dios. Para honrar al nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque soy su embajador. Amén, gracias. Y en Primera de Pedro 1:4 dice, para obtener una herencia. ¿Por qué tú eres cristiano aquí? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada. Yo pensé que la única inmaculada era la Virgen María con la Inmaculada Concepción. Pero aquí dice que no, que también nosotros. Mire, dice inmaculada, pura, limpia, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. O sea, si aquí vamos a tener 100 veces, ¿cuánto más no vamos a tener allá en el cielo? Vamos a estar sentados con Jesucristo en el mismo honor y gloria que Él tuvo. Y en 1 Timoteo, que es un consejo que Pablo le da a su amado discípulo, 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Y ahí me desanimó un poco a mí, porque como yo estoy en terapia física, entonces Pablo como que me dijo, no, Ricardo, no te ufanes de que hayas perdido tantas libras. No, eso no es provecho. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Qué bonito, hermanos. Las promesas de Dios y la recompensa de Dios son para acá y para allá. Desde aquí, hermanos. ¿Por qué a los cristianos les va tan bien en la tierra? Pues porque son los hijos de Dios, protegidos por Él, bendecidos por Él. Y ustedes dicen, no, porque soy muy inteligente, no, que gracias a mis padres que me dieron. Sí, todo eso va acumulado. Gloria a Dios. Pero al final, o en esencia, es porque Dios ha estado contigo y tú has estado con Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído, Padre Santo. Hemos aprendido, Señor, que no es lo mismo ser cristiano que no ser cristiano. Hemos aprendido, Señor, que cuando si le damos a un cristiano por ser cristiano, vamos a tener una gran recompensa. Y cuando recibimos por el hecho de recibir por ser cristianos, por ser un discípulo tuyo, Señor, vamos a hacer que esa persona reciba también la recompensa, porque nosotros ya la estamos recibiendo, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos escuchado en el día de hoy, Señor, que nos dice que tenemos que hacer, no ser vagos, no estar desatendidos, sino al contrario, tener una atención constante, Señor. Danos esa posibilidad para que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús. Y que esas recompensas que vamos a recibir, las recibamos aquí y allá. Y esa es la plena convicción que tenemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Amén.